Hola Amaranta Portillo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy contento de tenerte en el segundo episodio de esta segunda temporada y fíjate que vamos a abordar un tema que es muy importante, creo, no sé si para nosotros, quizás pues, en la plática van a ir saliendo como tal vez nuestros planes a futuro, pero sí para la gente que está como comenzando la etapa ya de juventud o de adultez, que es elegir mi carrera, bueno, elijo mi carrera por vocación o por dinero. Entonces, tú eres licenciada en psicología y vamos a hablar un poco de la perspectiva, un poco de la psicología y también de las experiencias personales, por así decirlo, que nosotros tenemos ya habiéndonos graduado de las carreras, estudiando también un posgrado, porque comentabas eso, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces, ¿cómo fue que elegiste tú o te motivaste a estudiar la carrera de la cual eres profesional actualmente? Bueno, yo decidí estudiar psicología porque desde pequeña, por situaciones que Ujú. suceden en las familias, ¿verdad? Yo tuve contacto con una psicóloga desde muy chiquita y esta psicóloga tuvo un papel importante en el desarrollo que tuve a lo largo de mi infancia, porque fueron como un par de situaciones en las que yo hablé con esta persona y ella tuvo como sesiones conmigo. Entonces, desde que yo tenía quizás como 7, 8 años, yo pensé, ¿qué trabajo es ese? Eso que hace ella, eso Ujú. quiero hacer yo, ¿verdad? Y desde mi reflexión como muy corta en esa edad, ¿verdad? Luego, conforme fui creciendo, también me gustaba la idea de ser maestra o de ser profesora. Pero también lo combinas, porque nosotros, bueno, en lo personal, yo te conocí en una capacitación en donde nos diste ahí unas cuantas Sí, charlas. la vida me ha traído justamente pues combinando algunas de las cosas que me interesan y que Sí. creo que es algo importante a la hora de decidir qué quieres hacer o a qué te vas a dedicar, ¿verdad? Porque pues el interés, ¿verdad? Es importante, las habilidades y capacidades que uno va identificando en uno mismo, ¿verdad? Entonces, en mi caso, pues yo tenía este interés y también el tema por el que yo tuve este acercamiento es porque alguien de mi familia tenía que vivir un proceso como de terapia Ujú. también, ¿verdad? Y yo quería entender qué pasaba, como yo quiero saber que, por ejemplo, cuáles significan las depresiones, la Sí. bipolaridad, este tipo de situaciones, era como, ¿y eso cómo funciona, verdad? ¿Qué significa? Entonces también era como esa inquietud personal de querer entender lo que estaba pasando en el otro lado, ¿verdad? Importante porque además de como forjar tu vocación de lo que querías hacer ya siendo una adulta, también como entender este tipo de situaciones que son, por así decirlo, del ser humano en general, porque pues todos tenemos, quieras o no, problemas o situaciones que no hemos podido afrontar Así es. o que estamos pasando y que necesitamos, si bien es cierto, las amistades, la familia son una ayuda importante, pero no es lo mismo como una ayuda ya Así especializada que es. va directo como al tema o al problema y te Ujú. dice, bueno, tienes que hacer esto, es diferente, ¿verdad? Sí. Estrategias que se ocupan. Sí, entonces justamente esto atravesaba pues mi historia de vida también, y yo iba como en esto de qué quiero hacer después. Cuando llegó el momento de decidir lo que yo iba a estudiar, yo tenía claro, mi primera opción iba a ser psicología y mi segunda opción era profesorado en lenguaje y literatura porque me gustaba mucho y las maestras que yo tuve en mi educación de lenguaje y literatura eran divertidas, algunas, o me inspiraban, ¿verdad? Y tenían, no sé, me encantaba y siempre todos los temas pues eran interesantes para mí. Entonces yo decía, entre estas dos cosas yo quiero. Y también yo veía el trabajo con las infancias, cosa que la vida me llevó por otro camino que también fue muy interesante, pero, y que también tiene que ver con parte de mi historia de vida, pero yo pensaba, bueno, es que los niños y las niñas son la fase más vulnerable, la etapa más vulnerable, y creo que esto también es importante cuando uno decide qué estudiar. Y por lo tanto aquí es donde se puede hacer el mayor trabajo, porque un niño o una niña que crece con otras herramientas para lidiar con sus emociones, para decidir sobre sí misma y cuestionarse cosas o entender el mundo que le rodea, va a crecer con otra perspectiva, va a ser un adulto o adulta con más herramientas que las que tal vez otros y otras adultas han tenido, ¿verdad? Por los entornos, los contextos, etcétera. Bueno, al final quedé en psicología, ¿verdad? Pero nunca falta la persona que te dice, mira, y eso vas a estudiar. Por sobre todo, creo que son cuestiones igual que se deben superar.
Sí, ¿verdad? Siempre hay un cuestionamiento de, y eso vas a estudiar, y la psicología, pero mira, y eso no vuelve loca a la gente, eso no, y te vas a morir de hambre. ¿Y por qué no estudias una ingeniería? Me decían algo que te dé dinero, y eso es importante también a la hora del tema de por dinero o vocación, porque te hacen la idea de que, y esta idea no es casualidad. Vivimos en un sistema económico, cultural, social que valora mucho ciertos tipos de trabajo e invisibiliza, minimiza y ve de menos, ¿verdad? O desmerita otros tipos de trabajo. Por ejemplo, las ingenierías, que ¿por qué no sos abogada? ¿Por qué no sos doctora? Sin entrar como en Sí, conflicto sí, de sí, desmeritar sin esta carrera para menospreciar. nada, porque creo que al contrario, todas son importantes y todas son necesarias para la vida humana, Y que ¿verdad? yo siento igual que ahí entra lo de la vocación, porque, o sea, es bien distinto cuando te obligan. Bueno, en mi caso igual, yo no viví eso como que, que me obligaran a estudiar una carrera, lamentablemente, y debo decirlo, vengo de una familia de padres luchadores que no tuvieron la oportunidad de superarse académicamente, y creo que en este tipo de casos es como ellos como que no idealizan, no te idealizan viendo una profesión, sino que simplemente quieren que sigas adelante. Y si vos en algún momento les decís, bueno, quiero estudiar una carrera universitaria, es bueno, está bien. Lamentablemente también creo que si hubiera sido en mi momento decir, miren, yo no quiero estudiar una carrera universitaria, quiero trabajar, bueno, pues está bien. Ujú. Pero ya lo decías, nosotros somos una generación que ha crecido con otro tipo de perspectivas, y es como que, bueno, tal vez a nuestros hijos es como, tal vez no obligarlos, pero sí a motivarlos a que estudien una carrera universitaria. Entonces, Sí. en mi caso sí fue como estudiar lo que yo quería. Yo Ujú. soy periodista, desde muy niño sabía lo que quería hacer, Ujú. incluso así hice estos test de que te los hacen en bachillerato, de Vocacionales. vocacionales, y me tiraban varias carreras así, entre esas era la abogacía, que es un área que siempre me ha llamado la atención, de la política también, que podía dedicarme a eso, y de la comunicación, de lo cual soy profesional. Pero Ujú. muy importante lo que estás diciendo, la vocación que uno tiene. Y si, bueno, mencionabas estas carreras como de la ingeniería, si en realidad a alguien le gusta esta cuestión de los números, no sé, lo que se miran, ¿verdad? En estas carreras, pues está bien, porque es diferente a cuando te obligan, porque a veces la persona no quiere. Así es, exactamente. Y es eso, el interés o lo que te conecta y motiva a ello, ¿verdad? Y creo que vale la pena también reconocer que dentro de esa presión que tenemos, a mí me mata la pregunta de, ¿y vos qué querés ser cuando sea grande? Ujú. ¿Qué querés ser cuando sea grande? Porque de alguna forma, implícitamente, es como no estás siendo nadie y vas a ser alguien, ¿qué vas a hacer? Y tu condición o calidad de ser se basa en esto que va a lo que te vas a dedicar y te hacen una conexión de valor personal con esto a lo que te dedicas. Y si socialmente lo que estudias está mal visto, por ejemplo, a mí me encanta el arte y mi Ujú. papá era artista y en mi familia habían muchos artistas, pero el arte también es una de estas áreas a las que se puede como que dicen, no, pero eso no te va a dar, ¿verdad? Pero la gente hay gente artista genial, ¿verdad? Y creo que algo hablando del tema de psicología, ¿verdad? Si veo algo que a mí me marcó de aprender cuando yo estaba estudiando la carrera, es que hay diferentes tipos de inteligencias. Cuando a veces en la educación, desde que estás pequeño, te dicen que la inteligencia es una Es sola, sacarte 10. ajá, sacarte 10 en las notas y es una sola inteligencia, y si vos no sos bueno en mate, si vos te cuesta más alguna materia que otra, y principalmente estás de números, ¿verdad? Sí. Entonces vos no sos bueno o no sos inteligente, ¿verdad? Total, fíjate que ahorita que estás mencionando eso, yo recuerdo mucho, yo nunca fui bueno para las matemáticas. Bueno, de hecho, en general para estudiar creo que nunca fui bueno, pero sí tenía como áreas que ya haciendo remembranzas, sí me gustaban. Por ejemplo, sociales es una materia que me gustaba y siempre salía bien y sin necesidad de estudiar. Y Ujú. sí, pues si nos ponemos a hacer como a comparar, pues estudié en una carrera relacionada donde miraba Así todos es. esos tipos de cuestiones de sociales. Bueno, lenguaje nunca fue igual una materia que me gustara, pero ahora pues es algo que me apasiona mucho. Entonces es lo importante, ¿verdad? Conocerse a uno mismo y saber qué es lo que te Eso, gusta. y el problema es que nadie nos enseña a conocernos Ujú. a uno o a una misma. Al contrario, te enseñan a imponerte expectativas por todos lados
y a cumplirlas porque sentís que de esa manera vas a satisfacer o a hacer felices a otras personas, pero a veces eso te lleva a tomar decisiones que tal vez no te hacen feliz a ti. Y yo recuerdo, yo estuve como voluntaria en bienestar universitario acá en las clínicas. Que por cierto, la gente que nos está escuchando de la comunidad universitaria puede acercarse. Sí, tiene un costo que es significativo, pero sin duda la ayuda que te dan es importante. Sí, sí, el costo, perdón, es muy módico, ¿verdad? Sí. Ajá. Y también es en la clínica del departamento que recientemente vi en la noticia que ya se aperturaron nuevamente pues después de todo lo de la pandemia y tal. Entonces, bueno, hay muchos estudiantes, mujeres y hombres, ¿verdad? Que, por ejemplo, han llevado tal vez tercer o cuarto año de carrera en una carrera que no les hace sentir bien, que no les satisface y dicen, yo ya no quiero, ¿verdad? Y hay una culpa en darte cuenta que tal vez tomaste una decisión apresurada. Y yo, si a algún estudiante que está en una situación así, escucha, ¿verdad? Es importante buscar apoyo también que nos ayude a quitarnos un poco de esos pesos porque a veces lo que me he obligado a estudiar por presión no tiene nada que ver con lo que me gusta y digo, no, es que ya estudié 3 años, me voy a terminarlo. Eso es una decisión muy personal, si terminar lo que estás haciendo y buscar luego algo dirigido a tus intereses, pero conocí a muchas personas que se cambiaron de carrera y se sentían satisfechas con esa decisión. Creo que al final es algo muy de lo que podemos o no podemos hacer, ¿verdad? Porque luego también no todo está en nuestras manos. Hay situaciones y condiciones que te obligan, por ejemplo, a que aunque quieras cambiarte de carrera no puedas hacerlo, ¿verdad? Pero no sentir culpa por el deseo o por sentir que no estás satisfecho con lo que estás estudiando. Una solución con respecto a lo que estás mencionando, y se me ocurre a mí, pues podrías estudiar una maestría después relacionada a lo que tanto te gusta. Y luego, sí, totalmente. Y bueno, creo que esas presiones que llegan a existir de qué vas a estudiar y de forzarte a estudiar algo que no te gusta, pues creo que eso, conocerse a uno mismo y ponernos como tarea. También la terapia es importante para eso, ¿verdad? Porque no nos enseñan alrededor, como decíamos, a veces por presiones o por otras expectativas que no son las propias, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, puede haber alguien que se quiera dedicar al deporte y que esa sea la carrera a la que se quiere dedicar. Y puede que esta persona no te haga una fórmula matemática de, qué sé yo, algo complicado, que te sepa todos los casos de factoreo de memoria y te los resuelva en el instante, pero tiene una movilidad, una coordinación de sus brazos, piernas, una fortaleza y otra inteligencia kinestésico-espacial, ¿verdad? Que son diferentes, ¿verdad? O hay gente que también es buena oradora y otra persona que le cuesta. Y esto también tiene que ver, hay gente que piensa, no, es que toda la gente tiene que saber hablar o gustarle hablar en público, por ejemplo, ser extrovertida. Esta cuestión de los deportes, bueno, a mí me gusta bastante el fútbol y lo puedo asemejar un poco. Existe el creativo en el fútbol, ¿verdad? Existe el defensa, que se encarga de hacer el trabajo sucio, pero este creativo, o sea, la inteligencia que debe tener y el milésimas de segundo es lo que debe pensar, dónde va a mandar el balón, qué jugada va a armar y todo eso. Y en otro tipo de deportes, o también en otro tipo, bueno, la oratoria, que no es para cualquiera. Entonces, entra bastante, ¿verdad? Sí. Y la pasión. Pero también podríamos decirlo, está implícito el tema económico. ¿Qué tanto te es factible? Claro, ¿qué tanto te es factible? Por ejemplo, los materiales que vas a necesitar para las carreras. Yo sé que en muchos casos los estudiantes, o sea, se viene a estudiar a veces con lo que vas a para comprar tu comida, con lo de los folletos, ¿verdad? Y luego, pasajes. Si necesitas, por ejemplo, aparatos, pinturas, si necesitas equipo médico, si necesitas todo lo que se puede necesitar también. Y yo creo que eso influye a la hora de qué estudiar y también es como complejo, ¿verdad? Creo que a la hora de ver esto hay que ver diferentes capas de realidades, las diferentes situaciones de las personas, ¿verdad? Y creo que en general la meritocracia que existe, por eso es importante, que me garantiza a mí que aunque yo estudie una carrera que me han obligado y que dicen, no, es que esto sí te va a dar dinero, yo estudio de esa carrera porque digo, bueno, esto me va a dar dinero y termino la carrera que tal vez no me satisface, no me hace feliz
y no tenemos una garantía. A veces el tener acceso no a un empleo digno, en condiciones dignas, porque esa es otra, ¿verdad? Sí, puede ser una dificultad más allá de lo que he estudiado. Yo creo que si nos ponemos a hacer un análisis, la verdad es que al terminar la carrera, que resulta ser complicado en ocasiones y porque no es fácil, pero también se viene otro tema, y ya lo mencionaba yo, el tema como económico, tratar de buscar un trabajo que es muy, muy difícil, y nuestro país está viendo una situación que está empeorando cada día. Y entonces, y ya lo hablábamos tras cámaras, otras bambalinas, que hay muchos profesionales que están graduándose de las carreras, y eso es muy importante, eso es admirable. Pero el tema laboral, el tema de dónde estas personas se van a destacar para poder ganar un salario, para poder mantenerse ellos, en ocasiones a sus familias, está muy, muy complicado, y es un tema que igual no podemos dejarlo de lado. Sí, y que no es tanto se pueden, qué sé yo, carreras o personas que se gradúan de diferentes carreras y que terminan trabajando de algo completamente diferente, y probablemente a veces de lo que sí les gustaba, ¿verdad? Sí. O de lo que sí les motivaba, a veces de otra. Entonces creo que justamente pues hay condiciones y situaciones que nos atraviesan. La calidad de los empleos está en mis manos realmente, el que suba el salario mínimo. Es que por ejemplo, ¿verdad? Ese es algo igual de lo que quiero mencionar, porque a veces se arman como discusiones, o no sé, en las redes sociales vos ves de todo, y hay gente que es consciente y dice, no, lo que yo te decía, bueno, la situación del país está mal, y viene alguien y dice, pero ¿y vos qué vas a hacer? ¿Y vos por qué antes no lo decías? O qué sé yo, no sé. Aquí no queremos politizar, solamente es lo que a veces vemos, pero nosotros no somos los encargados de darle el bienestar que se merece a la población. Entonces, la pregunta sería, y igual no la vamos a responder nosotros, preguntarle a las personas que gobiernan qué es lo que están haciendo para darle las herramientas a los jóvenes, no solamente que estudien, sino que se puedan desenvolver en el mundo laboral. Así es. Yo quizás quiero, no sé si va a ser, no sé si me voy a hacer un poco, pero a mí sí me interesa esta parte de politizar las cosas. Yo creo que a veces confundimos partidizar, es cierto, ¿verdad? O politizar, porque sí es político. Que hayan empleos, que el salario mínimo sea un salario digno, que cubra todas las necesidades de las personas, que el salario me alcance, porque como el sistema de salud público funciona, entonces no tengo que gastar en una salud privada, y entonces tengo acceso a otra, ¿verdad? Entonces todo está conectado, ¿verdad? Y que me pueda lograr entrar a un empleo donde las condiciones sean dignas, donde se respete mi integridad como persona, que se me pague lo justo, ¿verdad? En horarios laborales justos, y más si son mujeres. Ahorita hemos hablado en general, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la mayor deserción académica y escolar es de las mujeres. La mayoría de mujeres se dedican muchas veces a trabajos del hogar. Si hablamos a la gran mayoría de nuestra población, las mujeres que logran entrar a la formación académica han atravesado grandes barreras, ¿verdad? Ya no digamos si sos mamá, ya no digamos si tenés que trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿verdad? Seas hombre o mujer. Entonces creo que también desde ahí se vuelve como... un poco desigual. Sí, desigual en muchas situaciones. Luego también, si tus ingresos o los ingresos de tu familia son unos, puedes tener acceso a una educación, a unos contactos, a una vida, ¿verdad? Y si es otra, probablemente te va a costar el doble o el triple. Y el problema es que nos sentimos mal en el proceso de que nos cuesta luchar para alcanzar la carrera que sea, los logros que sea, lo que yo me quiero graduar, lo que yo me quiero dedicar. Es una batalla que va más allá de mis habilidades, de mis capacidades, de mis recursos individuales. Y por lo tanto yo sí creo que es importante politizar las cosas, más no partidizarlas, pero sí darnos cuenta que muchas de las cosas que nos llevan a dejar de estudiar en algún momento, a no graduarme en el momento que me tocaba, o a retrasar, o a incluso los horarios, ¿verdad? A estas alturas es un privilegio la persona que puede solo dedicarse al estudio, ¿verdad? La mayoría de estudiantes estudiamos y trabajamos. Ahora, los horarios de las universidades y todo es compatible con la vida laboral. Lo que gano,
en mi Sí, trabajo es compatible con lo que con mis capacidades. con lo que invierto, Ajá. ¿verdad? O con lo que necesito. Entonces son muchos factores que entran en juego. Entonces, si nos ponemos a preguntarnos, ¿voy a elegir mi carrera por dinero o por vocación? Creo que va más allá de que si la carrera que voy a elegir me va a dar o no dinero, sino en qué contexto estoy, qué trabajos se valoran en este contexto, qué oportunidades y posibilidades tengo, en qué espacios no sé, me muevo, abro camino, qué sé yo, muchas cosas que van más allá de lo que he estudiado, ¿no? Y vamos a encontrar personas muy formadas, ¿verdad? Que no logran encontrar un empleo digno, ¿verdad? Y vamos a encontrar personas que están en la lucha por una formación académica o incluso que han decidido que no quieren una formación académica Universitaria. universitaria más allá, pero deciden que también es importante a la hora del acceso a un sustento digno, ¿verdad? Deciden que quieren abrir un negocio o que quieren dedicarse a algún tipo qué sé yo, de otras artes, ¿verdad? O de Y otras áreas. ahí es donde viene también un tema muy importante, que es el proyecto de vida. O sea, ¿qué es lo que nosotros nos proyectamos de aquí a 5 años? Metas a corto plazo. De aquí a 1, 2, 3 años son metas a corto plazo. Pero ¿qué queremos a nuestra vida para largo plazo? Era una pregunta que a mí me hacían hace un tiempo atrás y decía yo, sí, es cierto, yo no he pensado que es lo que quiero. Y prácticamente siento que estoy en un punto, particularmente en mi vida, que he logrado como las metas a corto plazo que tenía cuando Ujú. las hice, pero también tengo que visualizarme qué es lo que quiero a 10 o a 20 años, porque no sabemos igual qué es lo que puede pasar, ¿verdad? También no es que ser pesimista, pero no sabes si de un rato a otro te puedes quedar sin trabajo, cuáles son tus opciones, Sí. en qué más me puedo desenvolver. Y siento, se me venía un poco a la cabeza o a la mente, no sé si entra el tema, pero muchas veces las habilidades que nosotros podemos aprender de niños, en ese momento quizás las vemos como una obligación y es como que, bueno, mi papá me está obligando a esto y esto, pero por ejemplo, alguien que en su niñez aprendió a tocar o a cantar, puede desenvolverse en sus tiempos libres como un cantante y te pueden pagar por eso. Entonces creo que es importante eso de la formación y el proyecto de vida, que es lo que queremos para nosotros. Sí, en cuanto al proyecto de vida, por ejemplo, yo crecí pensando que el proyecto de vida era únicamente académico y Ujú. laboral. No, Y es que sí es importante lo laboral y lo económico, porque de ahí depende la satisfacción de tus necesidades básicas. O sea, no podemos decir que no importa, porque dentro de lo que funciona, pues sí nos importa cuánto vamos a ganar, cuánto puedo generar, total. ¿verdad? Eh, es importante, pero creo que hay personas que se dedican, mi utopía de mundo, ¿verdad? Es Ujú. un mundo en el que se le pague tan bien al artista, al que canta, como en su área y en su trabajo, como a otras personas ¿sabes? Que se puedan dedicar a eso si lo desean, Es que pero yo creo que la perspectiva, ya hablando de América Latina y Europa, al artista no se ve igual acá en América Latina que ya en Europa, porque aquí lo ves como una pérdida de tiempo, alguien que pinta. Bueno, en mi caso a mí me gusta la música. Un músico, aquí muchas veces se ve, bueno, se dedica a la música por hobby o bueno, pero en Europa no se ve así. O sea, sí, no y sé es si... irónico porque quienes tienen acceso al arte no son personas, o sea, quienes compran el arte que se vuelve Ujú, famoso, ¿verdad? Sí, entonces este tema, ¿verdad? Es muy interesante. Y esto que tú decís, de todas las habilidades que yo voy adquiriendo a lo largo de mi vida. Entonces decía, el proyecto de vida es algo que te enseñan como que es puramente laboral y académico, pero en el proyecto de vida pueden incluirse otras cosas. ujú, Por ejemplo, cosas que yo quiero aprender desde a niveles emocionales, como gestionar mi ira, porque tal vez es una persona que le cuesta mucho gestionar su ira. Poner este tipo de metas también entran en los proyectos de vida. Y es que es importante también tomar en cuenta
que los proyectos de vida uno lo puede plantear, porque casi que te dicen, tenés que seguirlo al pie de la letra, como que no fuera a ver, como que la vida no ocurriera en un altibajo, en una montaña rusa, ¿verdad? Entonces también parte importante de hacer proyectos de vida es que puedan ser flexibles, y dentro de la flexibilidad entran todas estas capacidades que adquirimos que a veces tal vez me obligaron, o que a veces, y que tal vez me va a servir para otra cosa. Hay personas que durante la pandemia, por ejemplo, habían aprendido repostería o algo, perdieron su trabajo y luego ahora se dedican a un emprendimiento que les ha ido bien y que tiene que ver con esto que aprendieron tal vez en otro momento. Sí, son varias cosas y como te decía, a veces las cosas que te obligan de niño, vos ves ya esta etapa adulta como qué beneficiosos fue o bueno, gracias a mis papás que quizás me obligaron en algún momento, pero ahora estoy obteniendo o puedo obtener un beneficio de esto. Bueno, por ejemplo, ya hablaba yo sobre el arte o sobre la música, hacer ejercicio. Muchas veces de niño se ve eso como una obligación, pero ya estando a una edad adulta te vas dando cuenta cuán necesario es cuidar o hacer ejercicio, no por verte bien, que es una de las cuestiones que te da réditos, pero por la salud, porque pues, por ejemplo, en nuestro caso estamos ya en una edad donde ya no vamos para joven, sino que vamos a una etapa en donde vamos a ir entrando ya a la adultez. Sí, totalmente. Y bueno, quizás a retomar algo para los estudiantes o las personas que están buscando a qué carrera aplicar, ¿verdad? Ajá. Tomarlo, verlo más allá de estas perspectivas de que si cuánto voy a ganar, que si voy a, porque ya vimos que eso no es necesariamente es una garantía, pero sí poder atender sus habilidades, sus capacidades, sus intereses, sus motivaciones, ¿verdad? Cuestionarse realmente, ¿estoy eligiendo esta carrera porque me gusta, porque siento que me voy a desenvolver bien? Porque esa es otra cosa. Cuando a uno le gusta lo que hace, puede tener mayores posibilidades de desenvolverse de una forma exitosa y poder visibilizarse y poder, qué sé yo, ir creciendo como a nivel profesional, ¿verdad? Que es lo que todos y todas, de alguna manera, al entrar en una carrera profesional deseamos, ¿verdad? Y siento yo que igual no hay que frustrarse y no comparar nuestra vida, porque a veces eso es bien dañino. A veces pasa con los papás que quizás lo hacen sin ningún tipo de intención, sin saber que a veces van a dañar a sus hijos. Pero lo importante es eso, no compararse. Yo me acuerdo que una vez en esos estados que la gente pone en WhatsApp o Facebook decía a alguien, y sí, o sea, como que me caló, el hecho de que te esté costando a ti y que no les cueste a alguien más, o sea, no quiere decir que que no se te va a dar, o sea, se te va a dar cuando uno lucha por algo, cuando uno pone su mirada en algo que quiere alcanzar, se va a dar porque uno se esfuerza, sabe que los medios van a llegar para llegar a este punto, llegar a esta meta. Entonces, lo importante es no frustrarse y hacer un proyecto de vida. En realidad, estudiarnos, interiorizar, interiormente, saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, y creo que por ahí vamos a ir encontrando como el camino de qué estudiar, o tal vez si estudiar no es como lo que nosotros queremos, pero a qué nos vamos a dedicar. Sí, y también esto de proyectarnos valga la redundancia, al proyecto de vida, ¿verdad? Que esto de la frustración que puede generar también es como relajarnos un poco y reconocer las luchas que hacemos, porque a veces sentimos que estudiamos y que estudiamos y que estudiamos, ¿verdad? Y que no estamos teniendo o que no estamos obteniendo lo que deseábamos tal vez en ese momento, como tú lo decís, sentir la frustración. Y yo creo que sí es válido frustrarnos porque a veces es frustrante sentir que no progresas en tus estudios o sentir que de repente, puchica, tengo que agarrar otro trabajo para sostenerme y tengo que pausar mis estudios. Eso nos puede hacer sentir frustrados, pero como decíamos también anteriormente, los ritmos de cada persona son distintas. Entonces, si quitamos de nuestra mente todos estos filtros, ¿qué puedo decir o estas ideas fijas de paradigmas, por así decirlo? Ajá, o estas ideas fijas de cómo tiene que ser el proyecto de vida, cómo se tiene que llevar a cabo, cuánto tiempo tiene que durar y por dónde tiene que ir, ¿verdad? Poder hacerlo más desde qué es lo que yo quiero y deseo y puedo.
Fíjate, quiero terminar ya esta plática porque sí, la verdad es que son varios temas que hemos tratado como de abordar rápido. Miraba un video igual de un psicólogo hoy por la mañana y decía, la vida no trae un sentido como tal, sino que el sentido lo tenemos que dar nosotros. Entonces, en este caso, pues no podemos esperar que la vida o que el contexto nos traiga lo que nosotros queremos, sino pues debemos de luchar y para ello debemos encontrar la vocación, y la vocación no la va a dar tu mamá, tu papá. La vocación la vamos a encontrar en nosotros mismos y por eso es importante poder conocernos. Ir a terapia creo que podría ser una excelente Sí, y opción. las pruebas de orientación vocacional también son muy buenas porque de alguna manera exploran todas estas capacidades, habilidades e intereses que están conectados con las diferentes áreas académicas o laborales a las que nos podemos dedicar. Ok, Amaranta, fue un gusto tenerte para nosotros acá en Poesía Podcast. Hemos abordado muchos temas en unos cuantos minutos, pero queda eso, ¿verdad? Creo que vamos a volver a hablar porque son temas de mucho interés que no cualquiera creo que le presta interés. Creo que hablando sobre la salud mental, a lo cual tú te dedicas y orientas a muchas personas, es importante. Si cada uno, si en las escuelas, si en las universidades se le prestara atención a la salud mental de cada uno de nosotros, tuviéramos sociedades o tuviéramos una sociedad más equilibrada, más justa, por así decirlo, porque vemos cada día en la calle la gente con sus conflictos, cómo lo saca en el tráfico, y esas son cuestiones de que tenemos cosas por dentro que necesitamos trabajar y todo se va concatenando. Así que para mí fue un honor y un gusto poder tenerte, Amaranta, en este episodio y te esperamos. Y para nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan en Poesía Podcast, que puedan compartir este episodio, que también puedan interactuar, que nos comenten qué les pareció y que nos puedan sugerir algún otro tema que podríamos abordar contigo, Amaranta. Un gusto. Muchas gracias. Buen día.